Bienvenidos a Venezuela Late. Es un espacio donde Venezuela, ustedes saben que late con ese corazón fuerte. Mil gracias por ser parte de esta energía positiva que hoy estamos experimentando, porque es que esta semana ha sido llena de muchas cosas que nos tienen el corazón pero latiendo fuerte. Hola Débora, no, yo aquí ansioso de escuchar esta conversación que va a estar muy interesante y yo quiero decirles chicas, darles un mérito a ustedes porque María Corina ayer dijo por primera vez en un video que ya está pasando y eso salió de esas tres mentes maravillosas que nos acompañan aquí cuando iniciamos esta campaña. Así que ya está pasando, eso quiero decirles también. Bueno, buenas noches. Ahora sí, formalmente, un segundito, porque tengo abierto aquí como 50.000 cosas a la vez. Bueno, primero, encantada de saludarlos a todos. Ya Débora les dio un saludo en nombre de Venezuela Late. Voy a comenzar con nuestro invitado, Miguel Ángel Rodríguez Vega. Nació el 7 de septiembre, 2 días antes de mi cumpleaños de 1965, es decir, muchos años después que yo, en Táriba, tierra andina de montañas firmes, y desde allí aprendió que la verdad también puede ser una forma de justicia. Intentó ser abogado, pero pronto entendió que su verdadera tribuna era otra, la de la palabra libre. Egresado de la Universidad del Zulia como comunicador social, llevó su voz primero a las comunidades recogiendo denuncias y esperanzas, y más tarde a millones de hogares venezolanos en medios como Niños Cantores del Zulia, Radio Mara, Televen, Radio Caracas Radio y especialmente Nuestra Casa. Yo creo que él no sabe que somos hermanos, de Radio Caracas Televisión, donde la entrevista se convirtió en un espacio de referencia para la libertad de expresión. Cuando cerraron las pantallas, no se cayó, dio el salto a la política y en la Asamblea Nacional denunció corrupción y narcotráfico con la misma valentía de siempre. Así que conoce al monstruo, como él mismo lo dice, por dentro, y lo dice sin miedo, ¿eh? Hoy desde el exilio sigue blandiendo su lanza con lo que él mismo llama periodismo de autor, punzante, crítico, humano. En EBTV y en las plataformas digitales su voz acompaña a la diáspora y a muchos dentro de Venezuela. Miguel Ángel Rodríguez no solo es periodista, es un batallador incansable que sueña con una Venezuela justa, como todos nosotros, próspera y solidaria, cree en la hermandad como cimiento, en la transparencia como obligación y en la libertad como destino. Por eso esta noche en Venezuela Late celebramos su palabra, y antes de darle la palabra a Miguel Ángel, se la vamos a dar a Carlotita, quien también le quiere dar la bienvenida. Adelante, Carlota. Hola, Miguel Ángel. Bueno, yo soy la única a quien tú no conoces. Yo te conozco a ti naturalmente porque creo que no hay ningún venezolano vivo que no sepa quién eres tú. Pero pues yo soy de la otra casa, yo soy de la casa de Venevisión. Entonces venimos por ahí, pero ¿cómo se llama? En algún momento teníamos una sana competencia. Eso era un Caracas Magallanes, lo que había entre RCTV y Venevisión en los tiempos buenos, cuando la gente realmente lo que aspiraba era a la calidad, ¿no? No al desastre. Pero bueno, en fin, nosotros estamos aquí para hablar de cosas lindas, para hablar de cosas buenas, para hablar de ti como persona. Y bueno, estamos súper, súper felices de tenerte. Siempre es gratísimo tomarse un café virtual contigo. De verdad, bienvenido. Está, adelante, Miguel Ángel. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí me escuchan. Perfectamente. Perfecto. Ok, un gusto enorme poder compartir con ustedes esta noche. Me apenaba mucho que había tenido que suspender varias fechas con Elizabeth por compromisos previos, pero bueno, la de hoy era la oportunidad. Gracias por la presentación. Hacía tiempo que no escuchaba una cosa así tan colorida sobre mí mismo, pero bueno, esos somos y de esos caminos nos hemos embadurnado de muchas luchas, de muchas esperanzas, de muchos sinsabores, pero hacemos este programa en un momento en el que tenemos todos una gran alegría en ciernes, tenemos una gran mirada optimista sobre el futuro de nuestra amada nación. El que oyen por ahí es nuestro Toddy, que es la mascota de nuestro canal de YouTube Miguel Contigo. Estoy aquí al lado de mi Larisa, que va a estar escuchando también toda la conversación. Y bueno, contento de compartir con ustedes. Seguramente
ustedes están de acuerdo conmigo en que estos momentos son difíciles de describir por lo inédito del sentir como muy probable el cambio por el que tanto hemos luchado nosotros en nuestra amada Venezuela. Por Así es, eso, Miguel Ángel. por eso soñar en la Venezuela que queremos reconstruir es un espacio como este de Late Venezuela, extremadamente necesario porque ya hay que poner los planes en orden, ya no podemos estar en lo etéreo, hay que darle forma a las cosas y aquí estamos, ustedes conduzcan el programa. Gracias por la invitación, que aquí estoy a la orden. Gracias, mi vida, un millón. Bueno, efectivamente, como lo dijo Deborita al principio, vamos a hacer un viaje, vamos a viajar contigo. Fíjate, Miguel Ángel, nosotros sabemos que naciste en Táriba, la perla del Torbes, pero tu infancia transcurrió pronto en San Cristóbal. Ahora nos cuentas un poco. Pero fíjate, aquí quiero hacer como un guiño a aquella serie de 1966. eh, ya tú habías nacido, tenías un añito, que Tenía se, un año. llama, que se llama El túnel del tiempo, que estoy segura que la recuerdas, ¿no? Sí, claro. Donde sus protagonistas se lanzaban por un túnel y de pronto aparecían, tú sabes, o en el Titanic o en la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez, fíjate, queremos que tú nos lleves a través de ese túnel directo a San Cristóbal, a tu niñez. Invítanos a viajar contigo a esos tiempos bonitos, Miguel. ¿Qué recuerdos guardas de esa infancia en San Cristóbal? Porque sé que te fuiste muy chiquitito de Táriba para allá. Hay olores, hay sabores, hay sonidos, hay juegos con tus hermanos, esa mesa, los valores de la época. Háblanos de esos tiempos, por favor. Bueno, muy tempranito, a los 2 años, a los 3 años, yo viajé a la Argentina junto con mi mamá y mis hermanos porque mi hermana inmediatamente mayor tenía unos problemas que tratar, ¿no? Problemas en el parto de mi mamá hicieron que ella fuera una niña especial. Y entonces mi papá, médico valenciano, carabobeño él, tenía algunos contactos en Argentina para hacerle los tratamientos a ella. Y así es que yo estuve hasta los 6 años en Buenos Aires. Así que de los primeros recuerdos míos, en su mayoría, en vez de estar en San Cristóbal, están en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y de hecho mi papá guarda grabaciones todavía en las que ese niño Miguel Ángel habla argentino y le grababa saludos porque él iba y venía y nos comunicábamos por cassettes que llevaban algunos amigos que viajaban y tal. Entonces, luego llegamos y vivimos en Caracas un año en casa de familiares, de tías. Luego nos fuimos a Capacho, que es un pueblito hermoso que queda como a media hora de San Cristóbal. Y luego sí de Capacho bajamos a vivir a San Cristóbal cuando yo tenía aproximadamente unos 8, 9 años. Y la verdad que yo tuve una infancia maravillosa en todo este periplo, pero si me preguntan por San Cristóbal y por mi amado estado Táchira y por la vecindad con Colombia, con la Cúcuta, donde también residían algunos familiares nuestros, pues yo no tengo sino recuerdos hermosos en los que siempre viene a mi memoria el hecho de que mi mamá y mi papá fueron personas dadas a obras sociales muy importantes como les voy a mencionar una, no sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de esto, las granjas infantiles, ¿no? Y entonces las granjas infantiles que fueron patrocinadas nacionalmente por un español muy famoso, narrador de la tauromaquia, don Antonio Aragón, quien era el papá de Antonio Adolfo Araiz. Para mi amiga Carlota que habló de Venevisión, el Triple A es hijo de Antonio Aragón. Y cuando nos hablamos y cuando nos vemos, siempre decimos que por aquellas circunstancias somos hermanos, él y yo también. Porque la infancia mía estuvo marcada por el hecho de que si bien éramos 5 hermanos, de sangre, en realidad yo tuve decenas y decenas de hermanitos, de esas granjas infantiles con las que convivíamos muchas veces a la semana y en las vacaciones por lo menos con 2 o 3 fijo en la casa, pasando completas las vacaciones con nosotros. Y eso fue algo muy hermoso porque con el tiempo, mucho tiempo después,
Incluso cuando mi mamá murió, yo ya dando vueltas por todo el país, bien como periodista, bien como político, me podía encontrar en cualquier estado a un médico o a un carnicero o a un mecánico o a un arquitecto, pero había un común denominador para saber que ese en algún momento había sido hermano de ese darse a la labor social de mi papá y de mi mamá, ¿no? Por las grandes infantiles. Cuando ellos llegaban y me decían, Mamadoris, yo ya sabía, inmediatamente. Entonces fue muy divertido. Yo tuve muchos hermanos, conocí muchos hogares, acompañé a mis padres en cosas muy hermosas. Granjas infantiles era justamente porque había educación formal, pero también había educación para la actividad agropecuaria. Y si bien no éramos nosotros los niños de las granjas, pero sí éramos muchachos que igual íbamos a las instrucciones de los sembradíos, del criadero de animales, de granja y cosas por el estilo. Y fue algo que lo que falta es poner ahorita musiquita y sonidos naturales para que ustedes se imaginen cómo puedo yo en ese túnel del tiempo haber caído en esos recuerdos de mi infancia. Y una cosa, justamente en torno a eso, a esa forma de crecer, ¿no? Porque ahí hay algo muy orgánico y hay algo bellísimo además, que yo me imagino que tiene que haber formado mucho tu idea del mundo, tu idea de la sociedad, además, ¿no? Que empieza a tener sentido cuando uno ve lo que has hecho profesionalmente, que es este tema de compartir, ¿no? De crecer en grupo, en equipo, porque fíjate que es uno de los elementos que nombran mucho los deportistas. Miguel, cuando la gente dice, es que yo sé lo que es trabajar en equipo, yo sé lo que es compartir triunfos y pérdidas y responsabilidades, etc. Entonces, eso es una forma increíble de educar a un ser humano, no a un niño solamente, a un ser humano con actividades compartidas, inclusive el amor, porque es un amor, quieres a mucha gente que quizás no volviste a ver, y además el afecto de tus padres también compartido entre 20, 15, 30, y aceptar todo eso. Yo, tú sientes que eso te llevó por donde te llevó en la vida. No, no, claro, no, definitivamente. De hecho, mi amor, porque por Venezuela, pero y mi amor por la actividad política, y en eso, como el accionar político es una cosa de profundo sentido social para mirarlo bien, para mirarlo como tiene que ser, ¿no? Yo nunca he caído en la trampa, es más, reclamo a quienes caen en la trampa de decir, es que la política es sucia, ¿no? Que haya sucios dentro de la política ha ensuciado la política, pero la política no puede ser sucia. La política tiene que ser solidaria, bondadosa, recta, honesta. Y la política tiene que ser para el bienestar social, ¿no? Entonces eso que yo vi con mis padres, mi papá es de extracción muy humilde, de Carabobo, se graduó en la Universidad de los Andes, y luego se conoció con mi mamá en Caracas, porque mi mamá se había ido a trabajar y estaba trabajando en el área de administración del Seguro Social y él era un médico recién ingresado al Seguro Social. Allá se conocen, luego ella se los jala para San Cristóbal, está bien, y pasa todo esto que les estoy diciendo. Y yo a través de ellos, que venían de extracción muy humilde, pero que lograron, con base en trabajo y en estudios, darnos estudio a nosotros y ascender socialmente, al punto de teníamos nosotros buena casa, buenas comodidades. Si no éramos ricachones, por lo menos nunca pudimos decir que viviéramos en pobreza o en miseria, pero el verlos a ellos abocados a atender con amor, con sinceridad, pero además compartir su tiempo, compartir su trabajo, compartir su experiencia, el levantar muchachos a mí me dio una sensibilidad muy especial que claro, como muchas cosas en la vida a uno le resultan como las monedas, ¿no? De dos caras, por la cara de la reacción fue una de las primeras cosas que a mí me llamó a reaccionar, valga la redundancia, de manera muy contundente respecto de estos grupos políticos que llegaron a traficar con las necesidades de la gente, a burlarse de las necesidades de la gente, a explotar, a hacer de las necesidades de la gente el negocio principal de su
crecimiento político. Ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Era muy temprano el gobierno de Hugo Chávez cuando recuerdo que una periodista de NTN 24 me preguntó que si yo era de derechas o si yo era de izquierdas, que qué pensaba yo que era el modelo de izquierda de Hugo Chávez y tal. Yo les dije, no me hagas perder tiempo. Yo a estas alturas, y le estoy hablando de más o menos 2004 por allá, ¿no? A estas alturas del partido, creo anacrónico, ya estar hablando de derechas y estar hablando de izquierdas. Sobre todo para evaluar a esta gente, lo que hay que decir es que son traficantes y que son unos timadores de la esperanza de la gente. Y entonces, pues sí, claro que tuvo una gran influencia de lo que he sido y va a seguir teniendo una gran influencia de lo que yo creo que tiene que ser Venezuela, que sin yo caer en estas cosas del debate de entre derechas e izquierdas, en lo cual hay mucha gente pegada todavía, a mi disgusto, ¿no? Yo lo que sí creo es que tiene que haber honestidad, transparencia, solidaridad. Yo creo en la empresa privada, pero creo que hay que retomar aquel camino que se interrumpió a finales de la década de los 90, de la responsabilidad social empresarial, pero retomarla con mayor vigor, crear justamente esa filosofía de servicio desde todo el ámbito educativo, todas esas cosas hermosas, creo yo, que cuando me las pregunte alguien, se las aportaré para la reconstrucción de una nueva etapa en Venezuela. Sí, Miguel Ángel, porque, hola, ¿cómo estás? Es Débora. Hola, Eh, Débora. ¿Cómo estás? Aquí, cuando volvamos a Venezuela, porque ya eso va a pasar muy pronto y somos personas, los que hemos vivido afuera, que vamos a regresar de una manera u otra a contribuir con el desarrollo nuevo de Venezuela. Vamos a convivir como tres generaciones en un mismo país, ¿no? La generación nueva, nosotros que somos ya de otra generación, pero todos vamos a aportar a esa reconstrucción o a la construcción nueva de nuestro país. Y eso es muy importante, ¿no? El trabajar en equipo, trabajar en grupo. Pero Miguel Ángel, tú eres un individuo quien cuida muy bien la palabra. Me encanta escucharte hablar. Y en este momento te voy a trasladar otra vez en el túnel del tiempo, porque en las mil y una noches que tú conoces muy bien, Sherazade, en la obra de Rimsky-Korsakov, Sherazade sobrevive contándole historias al sultán noche tras noche, usando la palabra como arma, la imaginación como escudo, la inteligencia como salvación. Sherazade no tenía ejército ni poder, pero tenía voz. Y María Corina en Venezuela, en esa Venezuela de hoy, ha hecho algo similar, creo yo. En medio de un régimen autoritario ha usado la palabra, la narrativa y la perseverancia como una forma de resistir. Y nos ha enseñado a todos a hacer eso. Cada discurso, cada mensaje, cada gesto ha sido como esas historias que mantienen la esperanza viva, retrasando la condena de un país al silencio y abriendo cada vez más caminos hacia la libertad. Sherazade con su voz logró burlar la muerte, noche tras noche. No tenía más armas que su palabra y su ingenio. Y pienso en María Corina Machado cuando pienso en esta historia, en cómo frente a un poder bajo, rudo, como el de Maduro y sus secuaces, ella también ha narrado, insistido, contado la Venezuela posible, noche tras noche, año tras año, y así ha mantenido vivo al país, recordándonos que la palabra puede ser más fuerte que la espada, que la constancia vence al miedo. ¿Qué lugar le darías tú a esa forma, a la palabra que tenemos que tener en la nueva Venezuela, a ese lenguaje que tenemos que hasta recuperar en esa nueva Venezuela, tierra de gracia? Bueno, me hace mucha gracia que tú menciones para todo esto a Las Mil y Una Noches, ¿no? Sherezada y a Rimsky-Korsakov, porque además, a mí cada vez que me preguntan de mis gustos musicales y cuando voy a hablar de la música clásica,
lo primero que menciono es esa gran obra de Rimsky-Korsakov, porque además para abrirme a la mayor sensibilidad posible, y en lo de la música siempre mi gran maestro y compañero fue mi papá. Yo recuerdo que a veces nos encerrábamos en la habitación y él ponía el equipo de sonido y ponía la que me encantaba más de todas, a mí era Cherezade, ¿no? De Rimsky-Korsakov, y él me iba contando los episodios, ¿no? Esto de tal, ustedes saben, Sinbad el marino y aquí y tal, y bueno, en fin. Así que me hace mucha gracia porque de pronto saliste con una pieza musical que para mí es casi inductora de mi sensibilidad, ¿no? Bueno, yo conozco a María Corina Machado desde hace muchísimo tiempo. La verdad, yo creo, Larisa, como 20 años más de 20 años, no, mucho más de 20 años. Dios mío, qué viejo me estoy poniendo. No, no, sí, María Corina Machado la conozco desde hace como 32 años, más o menos. Y claro, eh, antes incluso que estuviera al frente de la dirección de Súmate, ya la había visto en algunas reuniones, habíamos quizás cruzado algunas palabras. Yo ya estaba en el tránsito de Televena, Radio Caracas Televisión. Luego sí, ya en Súmate eh, comenzamos a conocernos mucho más porque ya comenzamos a relacionarnos profesionalmente, ella como activista y yo como periodista, y además ella siempre tuvo un gran apoyo y una gran acogida en Radio Caracas Televisión y en Radio Caracas Radio. De hecho, ustedes recordarán que en Radio Caracas Radio incluso hasta tuvo un programa, ¿no? De allí, que todas las tardes, se llamaba Contigo, María Corina Contigo. Y siempre la encontré coherente, terca y retrecheramente coherente en lo que hacía. Y fíjense que utilicé dos cosas, dos términos, dos adjetivos que la retrechería, ¿no? Y al lado de la coherencia que pudieran quizás no empalmar muy bien, pero en el caso de ella sí, porque se supo siempre ella a sí misma coherente. En consecuencia se permitía ser retrechera para defender esa coherencia cuando algunos, y es mi caso, en algunos momentos discrepábamos de algo que ella pensaba o que determinaba hacer. Sobre todo ya en mi experiencia como compañero siendo diputados en la Asamblea Nacional del 2010 al 2016, que nos colocó allí en unas circunstancias muy duras y que nos hicieron compartir muchas actividades, de mi parte muchas de investigación, tema del narcotráfico, el tema de la corrupción financiera a través del diferencial cambiario, ella marcando una agenda por todo el país, una cosa que se llamó la movida parlamentaria, y también siempre haciendo muy bien su tarea. Quienes la conocemos sabemos que ella es una persona muy bien estructurada y muy clara y muy contundente. Su palabra, creo que al fin del cuento, va a ser casi que motivo de estatuas, porque su palabra ha sido sólida, ha guardado una línea completamente recta, con todas las dificultades en el camino, con todos los tropiezos, con todas las interrupciones, con todos los golpes que haya recibido, porque hay que ver la cantidad de golpes que ha recibido justamente por ser una palabra clara y recta. Eso no le gusta a nuestros enemigos y ya me hago parte de esto. Nuestros enemigos ni siquiera puestos en el lado del régimen, sino nuestros enemigos de este lado, que los hay bastantes. Digo, entre las dirigencias políticas, porque personas que no formamos parte del mercado de la depravación en que cayó la política, la dirigencia partidista de las organizaciones que se mencionaron siempre como de oposición, no permitían que gentes diferentes avanzáramos, ¿no? Sin embargo, aun siendo gentes diferentes, con María Corina en varias ocasiones tuve alguna discrepancia, jamás una discusión
fea ni altisonante y jamás una diferencia insalvable, jamás, nunca. Siempre hubo una gran amistad porque ella también, dentro de esa palabra recta y su pensamiento y actuación coherente, aún con las retrecherías para defender eso, siempre tuvo un gran sentido de humanidad, de amplitud, de generosidad que creo quedaron demostradas amplísimamente frente a todo el país en el año 2024 particularmente, porque hay que ver las que había en la opinión pública de que si no era María Corina Machado la candidata, pues no se participaba. Y si hubo alguien que con total generosidad logró moldear todo eso, moldear toda esa opinión pública y como una gran madre o hermana mayor, según como quieras verla, pero logró hablarte, conectar, explicarte, enseñar a comprenderla y a verla. El haber ido por aquel camino de lo de Corina Lloris y luego buscar ella, independientemente del torbellino que había de querer imponer otras fuerzas a otro candidato, todo eso lo conocemos. Y ella entrar de la manera más noble posible, cuidando como a un niño se cuida, como a un hijo se cuida, esa unidad de ese niño naciente, pero era una unidad nueva, esta era una unidad de verdad, ¿no? Lograr entonces conectar con la candidatura de Edmundo González y luego cargar esa candidatura en brazos y enfrentarse a todo lo que se enfrentó, pero me estoy poniendo muy poético, me estoy yo poniendo demasiado poético, ¿no? Pero es que fue así, yo lo viví, seguramente ustedes lo comentarán igual así, lo vivieron así, igual que nosotros lo concebimos, yo ya en el exilio, pero yo creo que esa campaña ha sido la campaña más hermosa que yo en todos mis años, y miren que yo he participado en campañas electorales aún estando en el exilio, pero la campaña más hermosa en la que yo haya participado, una campaña de profundo amor familiar, de banderas de reunificación de la familia, de recoger el sentimiento de la mamá, del niño que lloraba, del hombre que desesperaba porque se había quedado solo, el anciano, eso, miren, solo la palabra, solo el ejemplo, solo la humildad dentro de la resiedumbre que encarna en María Corina lo logró amalgamar. Y hay que ver la cantidad de gente que ha querido que esto se destruya, que la gente la vea incluso como una loca, como una... En fin, ustedes saben, que voy a echarles yo el cuento. Pero no, no ha sido posible. Y mira, Débora, tú dices lo de la palabra. Bueno, yo que no soy, yo no soy un religioso así para nada. Yo soy cristiano y católico. Pero de las pocas cosas que sé, hay una frase que tiene que ver con el origen de todos los orígenes, ¿no? Al principio fue la palabra. Y yo creo que la palabra, ahora viéndola como tienes mi palabra, la palabra empeñada del no te voy a defraudar, la palabra empeñada del ahora vas a confiar en nosotros, que por fin vamos a tener la oportunidad de ayudar a reconstruir el país, va a ser clave para que esta historia no tenga vuelta atrás y para que sea una historia de construcción de un hermoso país. Porque la verdad que Venezuela nunca mereció pasar por lo que ha pasado, el dolor que ha sentido, el dolor que ha sufrido, las muertes que se han generado, las torturas que nos duelen a todos, jamás el exilio tan doloroso, la destrucción de las familias, jamás lo mereció Venezuela. Superar eso nos obliga a todos a dar lo que nos quede porque nuestros hijos, nuestros nietos, solo sepan de Venezuela lo que antes nuestros viejos llegaron a saber, que era un país en el cual se podía ser feliz, en el cual se podía echar para adelante, en el cual podíamos abrir los brazos y recibir a gentes de distintas partes del mundo, en el cual había riquezas y oportunidades para que la gente que luchaba por superarse se superaba y podía
sembrar además riquezas, generar empleo, generar futuro para tanta gente. Perdón que me extendí demasiado, siento que me quedé yo aquí como encadenado, discúlpenme. No, no, tranquilo, tranquilo. Además, hiciste algo que es justamente lo que nosotros somos esencialmente, nosotras tres, que somos tres personas muy apegadas a los valores y somos muy, muy apegadas a lo que sentimos. Entonces, nosotros siempre traemos a la gente que nos acompaña en estos espacios, siempre le traemos justamente a sentir cosas. Entonces, y justamente eso que tú hablas, y el del tema del carácter de María Corina, ¿no? Porque sí, yo también la conozco, no la conozco tan bien, estuve cerca de ella en algún momento, pues por temas de ente, pero realmente, fíjate, yo siento que hoy en día esa terquedad, esa, 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 esa capacidad de ella de morder y no soltar, que quizás en algún momento, que además te voy a decir algo, creo que es muy afín a una época tuya, que creo que estás ablandando un poquito, que es la época de Regañángel, ¿no? Entonces a lo mejor chocaban un poquito porque se parecía, baby, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, ella es quisquillosa, también lo eras tú. Ella es una tipa creativa, es una persona de recurso mental, de rapidez, también lo eres tú. Entonces, oye, yo siento que hoy en día, de verdad, es hay que agradecerle que haya sido así de testaruda, que haya sido así de empecinada, que haya sido así de insistente, porque como tú bien dices, la conoces hace 20 años y 20 años después, pues resulta que tenía razón, resulta que siempre tuvo razón y resulta que, como leí por ahí en un tuit el otro día que dije, wow, qué simple, pero qué real, siempre fue ella, ¿vale? Siempre fue ella. Y la trataron de arrimar y la trataron de quitar y de minimizar y de, o sea, mira, vivimos momentos de llegar a tarimas y 5 segundos antes habían apagado el sonido y habían bajado la cosa y habían apagado la planta y no la dejaban hablar y esto fue muchas veces. Em, y de verdad que creo que tenemos que agradecerle que haya sido así, que haya sido tan terca tan unilineal en su discurso y en su pensamiento. Sin embargo, hablando de esa cosa emocional que tú acabas de tocar, ella ha sufrido una metamorfosis enorme. O sea, cambió el país y cambió María Corina. Entonces, Venezuela se encuentra en un lugar donde ella es la persona más indicada, más certera, más creíble, más despojada de ego y más lista para ayudarnos a levantar este país en amor, en verdad, en palabra cierta, justa, en honestidad. Y de verdad que creo que somos gente muy afortunada por tener lo que tenemos en este momento, ¿no? Sí, no, no, tú tienes toda la razón. Yo realmente me impacto, se me mueven todas las fibras viendo toda esa transformación. Es muy emotivo verla, despojada de todas esas posibilidades de haber enganchado en cuestiones de egolatría y tal. Me perdonan la expresión, jodida, jodidísima. Sí, Lo sí que lo es, a sí lo eso era lo es. que me refería con la retrechería para defender su palabra y su camino, ¿no? Pero mucho, 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 por mucho. Eh, y es muy conmovedor ver la admiración que el mundo, la admiración y el respeto, perdón, la admiración, el respeto y el cariño que le tienen en el mundo entero. Hoy estaba chequeando yo la participación de María Corina en el evento auspiciado por Vox
y que tenía obviamente representación de organizaciones de toda Europa e intervinieron algunos actores de Latinoamérica, pero cuando presentaron a María Corina Machado es que estaban hablando de otra cosa, porque además ha dado un ejemplo muy sublime, un ejemplo tremendo. Se quedó, está ya en Venezuela. Sí, Pese a toda, mira, no hay persona con la que hayan incitado a más odio. No hay persona con la que se haya enconado más la bestia del régimen con inventos de cosas ya incluso impresentables, inculpándola de los peores crímenes. De verdad, han llegado a tales extremos que, menos mal que como se pasan de maraca, cada vez es menor, ínfimamente menor el grupo de personas que enganchan en eso, pero quienes enganchan son terriblemente peligrosas. Y ella se ha quedado dando un frente ahí en eso. Pero bueno, María Corina siempre ha sido así. María Corina siempre, yo recuerdo cuando estábamos en la Asamblea Nacional en más de una oportunidad, yo la tuve que prácticamente agarrar de un brazo para decirle, no, no, te quedas aquí. Porque podíamos estar sitiados de gente enloquecida y ella iba para afuera. Por contarles alguna cosa de alguna noche, de muchas noches horribles que pasamos asediados por las turbas que llevaban allá, eh, emborrachadas, drogadas, en fin, iban endemoniadas, ¿no? Para acabar con nosotros. Y ella a veces iba, te quedas aquí. Yo recuerdo una oportunidad que estábamos José Manuel González, ella y yo en el patio interno, y no, ella iba a salir por una de las puertas de los jardines internos de la Asamblea. En verdad, lo que le estoy contando es tal cual, el día de la gran golpiza. Yo recuerdo cuando sucedió todo eso, luego nos reunimos. Eso fue el 30 de abril del año 2013, ¿no? El día que Nancy Asensio fue allá y se subió y le cayó a patada y le fracturó la nariz a María Corina y todo eso. Luego llegamos y nos reunimos todos en la sede de Podemos, en las oficinas de Ismael García, y a mí me encargaron, además yo tenía un asistente parlamentario que es una maravilla de periodista, tachirense también, Richard Sayago se llama, ¿no? Entonces, bueno, buscamos todas las tarjeticas de los teléfonos de los que habíamos grabado, lo que había ocurrido y tal, y entonces para recomponer el evento. Creo que ese día habían golpeado mucho a Julio Borges, habían golpeado mucho a María Corina, claro, le fracturaron la nariz. Habían golpeado mucho a Américo de Gracia, lo habían prácticamente noqueado. Y otro mes ese fue el día en que un gran amigo mío, Eduardo Gómez Sigala, la gente, uno de los nuestros, por tratar de sacarlo de peligro, lo agarraba por un brazo y le inmovilizó un brazo, el izquierdo. Y él con la derecha conectó como a tres, pero sabroso. Perdón que me lo goce todavía cada vez que lo recuerdo, porque fue demasiado bueno. Yo le decía luego a Eduardo Gómez Sigala que tenía el pecado mío y el pecado en superlativo de María Corina, y por eso él lo fregaron. Era un gran diputado y le cercenaron el camino cuando quiso repetir, igual que me ocurrió a mí luego con el proyecto político que quise desarrollar en Táchira. Y esos son, allá hay experiencias para escribir grandes libros sobre las cosas que no pueden volver a ocurrir, ¿no? Pero cuando después de esa golpiza, que ya me recreé nuevamente para disfrutarme a Eduardo Gómez Sigala dándole golpes a aquellos con un solo brazo y pim, pim, les daba. Nos vemos allá en Podemos, y entonces me encomiendan a mí que yo restituya todo lo que pasó, cosa que me tardó como 2, 3 días, y luego yo di la rueda de prensa y dije, aquí pasó esto, aquí se paró esta tipa y fue allá y agarra a María Corina y tal y tal y tal. Bueno, pero ese día María Corina fracturada y todo estaba, tú sabes, todos los que queríamos acercárnosle para saber de cómo se sentía, si tenía dolor, tal, para ella eso era no secundario, eso era de tercer plano.
Ella era lo importante, era bueno, de qué tenemos que hacer de ahora en adelante, lo que ha ocurrido es gravísimo. A raíz de esa reunión salimos todos de gira por el mundo con aquella bandera de que había sucedido un golpe parlamentario, en fin, el dolor. Y mira que si iba a tener o no iba a tener dolor, le tenía la nariz fracturada, le resultaba secundario y con eso solo quiero exaltar el hecho de que siempre ha sido un espíritu muy especial, una muchacha de un espíritu realmente muy especial. Y lo que tú dijiste, yo he hablado con ella, trato de molestarla lo menos posible, ¿no? Trato de acercármele lo menos posible, además con intenciones de periodista, porque es verdad que la he entrevistado muchas veces, pero siempre le he dicho, o sea, yo soy tu amigo. O sea, pues, cuando quieras darme la entrevista, che, pero te ubico por mi amigo y así he podido conversar con ella una que otra vez y en alguna ocasión le dije, mira, recordando cosas por las que habíamos pasado, y le digo, qué doloroso me resulta reconocer que tenías razón. Y no es que me Mm. duela darle la razón, sino que me causa mucho dolor que su razón estuviera tan clara y que yo hubiese querido defender, por ejemplo, por un valor máximo de unidad, cosas que luego resultaron en pérdidas de tiempo, más tragedia para el país. Yo les puedo hablar más directo si ustedes quieren, pero las grandes decepciones de personas que se enconaban contra María Corina reaccionaba de maneras tan fuertes, en muchas oportunidades hablé yo con ella personalmente, como su amigo, como su compañero, como su colega diputado. Decía, oye, pero es que mira, yo creo que por la unidad no valdría tal y tal y tal. Y ella decía, no, señor, A es A, B es B y C es C. Ah, carajo. Bueno, Sí, fíjate, Miguel Ángel, que nosotros, bueno, estás narrando todo eso y uno lo vivió. Incluso yo tengo 30 años en los Estados Unidos, pero nosotros vivimos y lo sentimos además, ¿no? Y sabíamos que lo que estaba en juego, no, o sea, en aquella época, y bueno, y sigue estando en juego, no era un curul, ¿no? Era la dignidad de un país. Pero justo como estás hablando de todo este tema de la asamblea, yo tengo una pregunta para ti, fíjate. Eh, Obviamente cuando cerraron las pantallas de Radio Caracas Televisión, entonces cuando tú das ese salto a la política y en la Asamblea Nacional pasaron cosas, muchas cosas, ¿no? Tú estuviste del 2000 al 2005 y presidiste, imagínate tú, nada más y nada menos que la Comisión de Cultura y Recreación, ¿no? no, de Y 2010 a 2015, la misma 2010, legislatura de María ok, Corina. Sí, ok. Y allí impulsaste, si no me equivoco, la Ley Orgánica de Cultura, ¿verdad? Junto con la señora aquella Gladys Requena, la sí, del sí, chavismo. sí, sí, Ok. sí. Bueno, entonces, pese a las diferencias políticas, que tú bien lo dices además en una entrevista que diste, logran redactar un texto con consenso, ¿no? Ujú. Que finalmente Miraflores se los rapó. O sea, lo Sí. manipuló y lo convirtió en otra cosa. O sea, si hoy en el 2025 tú tuvieras nuevamente esa oportunidad de presidir esa comisión, ¿qué propondrías que incluyera una ley orgánica de cultura para responder a los desafíos actuales, para esa Venezuela que vamos a reconstruir? Bueno, en primer término, quitarle de encima toda esa, a ver, ¿cómo le digo? Esa chaqueta de fuerza que le han tirado hacia lo ideológico. Que más cultural eres mientras más en lo económico miserable puedas ser. Más limpio en lo cultural eres mientras más miserable en lo económico puedas ser. Métanle cabeza lo que eso significa. Ellos derivaron todo para allá. No, 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 por favor, si la cultura es justamente uno de los desarrollos espirituales más integrales que hay, el poder desarrollarte como ser humano. Por eso, ustedes recuerdan, yo no sé si ahora los estudios se dividen en eso, en ciencias y humanidades, ¿no? Los de ciencias le echaban broma a los de humanidades. Yo me gradué en ciencias, pero yo no le echaba broma a los de humanidades. Pero los de humanidades siempre tenían, digamos, algunas disciplinas mucho más inclinadas hacia la literatura, las artes gráficas, los idiomas, cosas así, ¿no? Eh,
Y bueno, eso habla del espíritu, eso habla del desarrollo humano, todos somos gente, ¿no? Y yo creo que cuando les mencioné hace un rato de mi idea de que debe recuperarse un camino que se había truncado y que venía cobrando fuerza en el empresariado venezolano a través de... Eso era así, se hablaba de responsabilidad social de la empresa. Pero entonces había un asunto llamado antes el dividendo voluntario para la comunidad, ¿lo recuerdan? Y en el dividendo voluntario para la comunidad se inscribieron de cuenta propia sin ningún tipo de obligación por parte del Estado, empresas, ¿no? Y empresas que hablaban con sus trabajadores. Radio Caracas formaba parte del dividendo voluntario para la comunidad. Y yo recuerdo que yo donaba parte de mi salario en Radio Caracas para que a través del dividendo voluntario para la comunidad eso se tradujera en obras sociales, sobre todo en materia educativa. Había una gran inversión ahí. Ey, y esto estaba muy bien organizado. Si yo era un donante, yo recibía información, yo podía participar en alguna de las asambleas. Esas cosas eran así bellas, iban creciendo. Y yo creo que el tema de las artes en general, de la cultura en general, que parte desde las mismas aulas, ¿no? Tiene que ser desprovisto de esos grilletes de la politización. Mire, yo les voy a contar una cosa muy graciosa que me pasaba a mí con la señora esta Gladys Requena, ¿no? Porque yo al final pude consensuar con ella algo cuando ella se enteró que mi madre había muerto por cáncer. Y ella en uno de esos pasajes así a lo mejor le cayó una gotica de humanidad y dijo, bueno, se metió y dijo, diputado, y era muy dura. Yo estaba en la oficina de la presidencia de la Comisión de Cultura. Entonces, diputado, ¿es cierto que a usted se le murió su mamá de cáncer? Sí, bueno, sí, eso sucedió hace tantos meses y tal. Ah, usted sabe que mi hija murió de cáncer también. Y yo le digo, pero pasa, Gladys, siéntate, conversemos. Eso es muy duro. Sí, sí, fue duro porque fue rápido también. ¿Y su mamá cuánto duró? Yo le digo, bueno, desde que yo me enteré, por lo menos desde que yo me enteré, fue menos de un mes, eso fue muy rápido. Tal. Y entonces, bueno, buscamos un café y empezamos a hablar y empezamos a hablar y cuando nos dimos cuenta, la tipa dura, enemiga número uno mía, ya no era enemiga número uno mía, sino estábamos hablando ya desde otro perfil humano, su dolor por su hija, mi dolor por mi madre, ¿no? Que habían ambas muerto de cáncer. Y es ahí cuando yo le digo, pero mira, ¿por qué? Ya que, mira cómo somos capaces de hablar de cualquier cosa. Y hay un sector que es muy duro, el sector cultural es muy duro porque es muy exigente, es muy intelectual, es bueno, además difícil hasta de carácter porque va en la vena propia de los creadores, que a veces, en el buen sentido lo que voy a decir, rayan en la locura. Y las locuras a veces son para la carcajada, pero otras veces son para el martirio. Y eso es lo propio de los grandes creadores culturales. Y yo le digo, mira, hagamos el esfuerzo posible por sacar una buena ley orgánica de la cultura y tú convences a tus diputados y yo convenzo a mis diputados y nos ponemos de acuerdo luego y tal. Y sí, la sacamos y bueno, era una buena ley orgánica de la cultura. No me pidan ahorita recordar todos los capítulos y tal porque tendría que ir a buscar, ¿no? El proyecto. Y bueno, como era algo que era bueno, que no estaba ideologizado, que no estaba partidizado, que además lográbamos que se sostuviera sin que dependiera esto de las decisiones del gobierno de turno, sino que iba a ser una cosa realmente de Estado nacional, pero que involucraba muchísimo al sector privado. Imagínate tú, Gladys Requena y todo eso. Ahí estaba también ¿cómo es que se llama? El que canta La Casa Bella, el cantante de música llanera, Cristóbal Jiménez estaba ahí también. Este, yo supongo que Miraflores dijeron, no, bueno, Miguel Ángel volvió loco a esta gente, definitivamente, porque... Y entonces, bueno, se llevaron la ley y nunca hubo ley de cultura que sirviera, sino que atraparon también la cultura, la esclavizaron la cultura.
eh, la- y yo a Gladys Requena, cuando ella me decía, pero bueno, diputado, es que no hay una cosa que usted reconozca que ha sido buena. Y yo le decía, mira, Gladys, independientemente de que haya cosas que no me gustan, cómo las están administrando, yo reconozco que el apoyo de Hugo Chávez al sistema de orquestas, si bien no es el padre del sistema de orquestas, pero el apoyo que él le ha dado al sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela es algo extremadamente importante. Y lo más gracioso de este cuento que les estoy echando es que Gladys Requena respondía así como con rabia, porque yo le dijera, ah, bueno, eso. Es decir, que para ella como que no era tan importante, por Dios. Y yo le decía, sí, eso es muy importante. Es muy importante, porque le están sacando a cada niño que le montan un violincito encima o un triangulito de percusión o un tambor o una guitarra o una flauta y tal. Lo están alejando de un arma muy probablemente. Y la verdad que con todo lo que politizaron eso, yo creo que es algo que hay que rescatar, atesorar y ver cómo echar para adelante, porque no sé si ustedes coinciden conmigo, pero eso es una experiencia maravillosa del maestro Abreu, con todo lo que el maestro Abreu y que Gustavo Dudamel en ocasiones nos hagan rabiar por los retratos de tanto afecto con gente del chavomadurismo. De nuevo, me Ujú. encadené. Qué pena, man. No, es que la cultura da mucho que hablar y es una de las bases, yo diría que una de las bases más importantes para el desarrollo de un país. Un país sin cultura es un país pobre, pues, o sea, pobre de espíritu, pobre de todo. Y mira, Miguel Ángel, bueno, además de saludar a Larisa, que está ahí al lado tuyo escuchando el Space, Saluda, quiero Larisa, saludar. saluda. Aquí las estoy Hola. escuchando, maravilloso, Hola, maravilloso. hola Hola, Larisa. hola, Hola. aquí saludándote todos, pero quería decirte que mira lo que has logrado tú, por ejemplo. Aquí está Melania a esta hora de la noche, escuchándote, ¿verdad? Melania, que forma parte ya del equipo de Miguel contigo, y está la doctora Estrella aquí, o sea, está toda tu pandilla por aquí. Por Y, supuesto, Elizabeth, de la cual lees esos relatos que ella escribe, y aquí están y- todos, Carlos está Salazar. Carlos, exacto. Sí, Carlos Es que son, Salazar. yo le voy a decir una cosa, es que son fantásticos. Gracias. Le decía ayer a Melania y el encuentro con Elizabeth y eso que ella vive aquí mismo, no se ha podido dar, pero yo, ¿cómo me encuentro con ellos? Pues me encuentro investigando, me encuentro tratando de nadar y nadar bien y desarrollar músculo para las mejores brazadas en mi asunto periodístico y político, buscando nuevas voces y me los voy encontrando. A Carlos Salazar, y a todos, si no a todos, a la mayoría los fui contactando por mensajes directos en la plataforma X. Carlos Salazar, de repente yo diría Carlos Salazar, bueno, Carlos, sí, este chamo, sí, es periodista, tal, y después yo rápido me doy cuenta que es un tremendo monitor y además armador de grandes contenidos, y es líder de equipo, él parece el manager de un equipo, entonces mira, por aquí, por allá, publicaron aquí, publicaron allá, te envío esto, envíame aquello. Es una cosa maravillosa. Ahora, él no me buscó a mí, yo lo busqué a él. Igual me encontré con Estrella, igual me encontré con Melania, igual me encontré con una muchacha que es de Barquisimeto, que se llama Andreina Ramos, que tiene también unos contenidos se llama Ponte al Día con Andreina Ramos. Y bueno, cuando me encuentro con esos escritos de Elizabeth, pero bueno, por favor, yo los dramatizo y los caracterizo, trato de darle por respeto a Elizabeth y su pluma en la vida que tiene cada una de las palabras, trato de poner, porque yo lo hago siempre en vivo, la música que mejor pueda acompañar, trato de aprovechar los silencios que yo sé que vienen en la música para decir alguna palabra contundente que haya dicho y la capacidad, mire, les voy a decir una cosa, varios de ellos ya tienen contenidos en Miguel Contigo y todos tienen un alcance maravilloso.
La gente, me encanta que Melania ahora los hilos, antes ella hacía sus hilos, ahora él pone hashtag los hilos de Melania. Sí, y Y, eso es lo que te quería preguntar, Miguel, porque como periodista con formación universitaria y una trayectoria casi de 3 generaciones en el oficio, ¿cómo crees? Yo creo que tú ya lo has hecho, pero ¿cómo crees que se debe fusionar ese periodismo para la Venezuela que viene, la Venezuela tierra de gracia? ¿Cómo se fusiona ese periodismo tradicional con el periodismo ciudadano del que habla Elon Musk a través de X, que esto es un periodismo ciudadano que hoy domina las redes sociales? Y es practicado por personas que no, son de otra formación, son abogados, son de otra formación académica y que sin embargo, o sea, se integran, y tú lo has sabido hacer muy bien, se integran al periodismo tradicional que tenemos y cómo va a ser eso en la nueva Venezuela. Eso es muy importante. bueno, porque es que yo creo que el cambio que ha habido es en las formas, pero los fondos siguen siendo los mismos. Y les voy a hablar de algo en lo que coincidimos al 100% con María Corina, por ejemplo. Ella es una sempiterna pronunciadora de estas tres palabras: valores y principios. Valores y principios. Para arriba y para adelante. Para adelante y para atrás. Valores y principios. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo con Miguel, contigo y Carlos, Melania, Estrella, Andreina, Elizabeth, es ir en estas nuevas formas de hacer comunicación, buscando identidad y creando bloques que se unen justamente por valores y principios. Em, Hay algo, por ejemplo, hay otros muchachos, hay otras experiencias. Yo siento mucha identidad, por ejemplo, con estos otros muchachos que tienen unas formas más desgarbadas quizás de hacer contenidos, donde está Kilómetro, El Barba, Jesús Ramírez, en fin, todo. Pero tú ves la médula que están trabajando y hay identidades, valores y principios. Entonces creo que los nuevos medios en realidad van a estar constituidos por tejidos de gente que se identifica por valores y principios. Y creo que todos hemos pasado, independientemente de las edades que tengamos, por una suerte de vientos huracanados muy fuertes, bueno, hemos tenido marejadas por las que hemos tenido que pasar, emocionales incluso, en las que nuestros públicos a veces nos aupan y otras veces por lo rudo de lo que nos ha tocado vivir, tratan de venirse en nuestra contra, nos critican, nos vapulean, en fin, ustedes saben, uno termina al final del día todo despeinado y maltrecho, pero cuando tenemos unidad en valores y principios, siempre salimos a flote. Y creo que los públicos que estamos construyendo, aquí se llaman comunidades digitales, seguidores, suscriptores, como quiera que les veamos, ¿no? Finalmente van haciendo plataformas sólidas, sólidas. En algún momento, por allá en la campaña electoral, caramba, yo encendía un live y de repente llegué a tener 60.000, 70.000 personas viendo al mismo tiempo. Bueno, cuando pasó lo que pasó, la estampida fue tremenda. ¿Eran seguidores sólidos? No, muchos de ellos aún no eran seguidores sólidos. Después, con la constancia en nuestro trabajo, con ser gente de un solo rostro, con ser gente que no ceja en el esfuerzo, muchos de ellos volvieron y fueron entonces haciéndose parte de nuestras audiencias sólidas y permanentes. Y yo creo que son procesos extremadamente interesantes. Yo no sé a dónde va a parar todo, pero lo que sí es que todos debemos estar abiertos a saber que tenemos que nadar en estas aguas, que no hay vuelta atrás. A los medios tradicionales no volveremos nunca más. Hoy día el protagonismo lo tiene el receptor, el que decide. Antes decidíamos nosotros en las reuniones de programación qué era lo que iba a poder recibir el receptor
para que se riera, por ejemplo, los lunes de 8 a 9 con la Radio Rochela, y para que llorara de lunes a viernes de 9 a 10 con las telenovelas. Y si se iba a informar, se iba a informar de las 10 de la noche en adelante con los noticiarios, salvo en Televen que era de 7 a 8. Y cosas hoy no, hoy todo es instantáneo, cuanto más orgánico, como le llegamos nosotros a decir aquí en el mundo digital, a lo que es natural, a a lo que es de verdad. Bueno, mucho mejor. Y fíjense, yo tengo ahí esa gran experiencia con el canal Miguel Contigo. Creo que nuestras audiencias han venido haciéndose más estables, más sólidas y han ido creciendo poco a poco en la medida en que han conectado también, miren esto bonito que les voy a decir, con el hecho de que esa familia cabumera es realmente una familia. Hasta Toddy, hasta Toddy, nuestra mascota, nuestro perrito, ha sido integrado. Y volvemos a lo que estábamos comentando mucho rato atrás. Una de las banderas más hermosas de esa campaña, de tanta fibra, de tanta emoción, de tanta espiritualidad, fue eso, la familia, la familia. Cada vez que dice María Corina, vamos a traer a nuestra familia a casa, oh, Dios mío, se me quiebra el alma. Es así. Nos Entonces, conmueve. Ujú. es una cosa, y además lo siente. Es que por eso nos conmueve, porque es verdad. Sí. No, es Y verdad, es mira, verdad, es verdad, es verdad, Miguel, es verdad. Sí. llegamos a la segunda hora y en la segunda hora de los spaces, pues abrimos el micrófono para que la gente directamente te pregunte. Y esa es la Y de- magia de estos espacios, ¿no? Oye, yo ya te hablo, empezaron, yo sí ya hablo empezaron a levantar las manitos. una hora yo hablando pistola. Dios mío, Mira, pero mientras ahorita me- hay que ser lista, ¿no? Porque entonces ahí está Melania, que ya le vamos a dar la palabra porque está trasnochada. Pero fíjate, Miguel Ángel, yo estuve escuchando, tú eres un tipo súper creativo además, ¿no? Has hecho infinidad de programas, formatos, ideas que han quedado ahí en la memoria, ¿no? Y entre esas escuché que tú fuiste el creador de La Bicha, a quien disfrutamos y creo que era un programa diario que tenía La Bicha en Radio Caracas Televisión, ¿no? sí, 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 Y eso fue si no me equivoco, fue una idea tuya, ¿no? sí. Entonces, fíjate, yo te imagino a ti inventando tantas cosas para esa nueva Venezuela. Y entre las cosas que se me ocurrieron a mí también, yo dije, bueno, yo le voy a dar la idea a Miguel Ángel de un ministerio del tiempo, chico. Fíjate que se me ocurre esto, ¿no? Cuando un país se reconstruye, obviamente el recurso más escaso, bueno, es el dinero, ya lo sabemos, pero también el tiempo de la gente. O sea, y hay miles de venezolanos, y esto te lo comparto porque es lo que día a día me dicen mis amigos, ¿no? O sea, gente dentro y gente fuera que están dispuestos a regalarle horas de su vida a esa reconstrucción del país, ya sea para enseñar, para acompañar, para reparar. Entonces la pregunta es, fíjate, ¿cómo organizamos ese capital invisible, ese tiempo ciudadano, suponiendo que tú fueses el ministro del tiempo? ¿Cómo canalizarías tú toda esa energía? ¿En qué áreas, por ejemplo? Ay, Dios mío, es que hace falta en todo, ¿ah? Absolutamente en todo. Tú sabes que a mí me encanta la manera impúdica, además porque les revienta a los tipos del régimen. Como María Corina dice, cara al viento, así, tú sabes, con descaro total, para poner la cosa bien dramática, que el mejor destino para todo tipo de inversión va a ser Venezuela libre. Porque es verdad, es verdad. Ah, pero por supuesto. No dineros mal habidos, no dineros sucios, no dineros del narcotráfico, no dineros del terrorismo, no, Entonces, que ella abra las puertas. Diga, venga, aquí está. El sector educativo es una gran oportunidad. El sector cultural, una gran oportunidad. Sector infraestructura, vialidad, una gran oportunidad. Energía, petróleo, derivados, una gran oportunidad. Empresas básicas, todo, está abierto
todo, porque además con todos los recursos y un capital humano, ustedes saben, por Dios, uno de los crímenes más grandes cometidos por el régimen, haber forzado al exilio de gente maravillosa que hoy ha dado luces y grandes frutos a la industria petrolera de todo el mundo. Esa gente del petróleo, esos gerentes, esos técnicos, ese instituto de investigación que tenía Petróleos de Venezuela, todas esas cosas destruidas, no, son una oportunidad de volver. Las nuevas tecnologías, por cierto, en Venezuela Tierra de Gracia hay un capítulo para las nuevas tecnologías. Las materias primas para el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿dónde están? Las tenemos por todos lados. Entonces, el tema del tiempo, que organizar primero lo uno, segundo lo otro, tercero lo otro, va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que lo primero es recomponer el tejido espiritual del país. Yo creo que hay que sanar emocionalmente al país. Eso viene de la mano de la reunificación de las familias, es verdad, pero de entre quienes adentro quedaron, yo creo que Venezuela va a demandar de muchísima sensibilidad y generosidad de todos nosotros. Miren que no es un dato menor que en esa gran campaña liderada por María Corina, que se llevó al hombro la candidatura de Edmundo González Urrutia, las resultas estas de las que hablan, la mayoría de los militares votó por Edmundo González. Hay que contarlas al lado de que la mayoría de los chavistas votaron por Edmundo González. Hay que ver lo duro que debe ser para Nicolás Maduro, para Diosdado Cabello, para todos ellos, aceptar, como en efecto tienen que aceptar, que el pueblo chavista terminara confiando en la palabra de esa mujer contra la que ellos tanto incitaron a odiar. Y es la verdad, pero ¿por qué? Por la generosidad, por la amplitud, por la humanidad. Y yo creo que ahí, si me pides, ¿en qué emplearíamos el primero de todos los tiempos? Ahí, ese va a ser un trabajo de mucha concienciación de la familia, de las gentes, que gentes tienen que ser más que nunca en sus trabajos, en sus hogares, en el círculo de sus familias, mientras que en el campo yo sé que María Corina y su estructura de ingeniero y su celo, pero un celo enorme, porque las cosas no caigan en manos equivocadas de vuelta, se va a encargar de manera muy diligente y muy exitosa de todo lo que tiene que ver ya con la recuperación económica del país y todos estos asuntos. Bueno, Bueno, ahora sí, le vamos a dar las manitos aquí alzadas. Melania, entonces, que está por allá por España con un uso horario diferente, por Ay, favor. sí, que pregunte y se vaya a dormir. Mañana tienes el día libre. Hola, buenas, buenas. Yo dije que aquí estaba y yo cumplo mi promesa como siempre. No pasa nada, 3:15. En 2 horas y media me tengo que levantar, pero me recordaré de Miguel Ángel y Larisa mañana cuando esté trabajando. tan linda. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, ¿verdad? Mira, aquí va mi preguntita y es un poco saber cuál ha sido el momento más insólito o incluso cómico, gracioso que tú recuerdes que viviste al empezar de cero, ¿no? En el exilio, un profesional como tú con una carrera ya tan determinante en Venezuela y te viste montando tu canal, ¿no? Algo así que recuerde. Y por favor, que me digas de dónde viene lo de Kaboom, que siempre lo he querido preguntar y nunca lo había preguntado. Bueno, voy a responderte eso último. Eso fue una ocurrencia mía grabando en un comercial para un dealer a quien yo represento aquí que se llama EasyCar. Y me salió de momento, ni siquiera yo regularmente cuando voy allá a hacer mis pautas comerciales, yo escribo una esquelita y una cosa, ¿no? Pero
Yo ahí solamente había escrito que venía caminando entre los carros diciendo que solamente con el pasaporte y tal podían ir a buscar un carro en Easycar, y entonces le había dicho a una de las trabajadoras ahí que estuviera un carro con el capó abierto y que ya estaba ahí, y yo le iba a preguntar sobre las garantías, ¿no? Y entonces yo le pregunto las garantías y ella me dice, este, bueno, ¿cómo te parece, Miguel Ángel, que hay dealers que ni siquiera dan garantía? Y ahí yo digo, ¿qué? Y se me vino, ¡cabón! Y lo dije así y seguí con mi cosa. Pero después en EBTV, cada vez que poníamos la cuña, todos los muchachos, el camarógrafo, productor, los técnicos, arriba director, cuando yo decía ¡cabum! Todos decían ¡cabum! 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 Y yo dije, oye, tiene pegada, el cabum tiene pegada. Y luego pues montamos el Kaboom ya como leitmotiv por lo menos de mi espacio. Y bueno, los reels, que tengo 15 días que no los hago, pero esos reels tuvieron muchísimo éxito en lo que yo iba resumiendo la historia de lo que iba ocurriendo y datos que yo podría aportarle. Y entonces al final terminaba yo llevándome la mano a la cabeza diciendo ¡Kaboom! Y venía el estallido ¡pum! Que lo generó Miguelito, que es el que hace todos los efectos especiales y todas las cosas tecnológicas que hacemos nosotros. De ahí viene eso. Y la otra es, la verdad, Melania, que, bueno, yo luego de los encontronazos que hubo en algún proyecto político que quise como independiente llevar adelante, topándome con estas cosas que luego serán escritas, pero al enemigo ni agua, ¿no? Y todo en su momento. eh, Fui director de Caraota Digital. Y luego ya yo estaba allá jugándome una ruleta rusa demasiado fuerte. Imagínate, yo estaba en Venezuela, estábamos en la pandemia y mis contenidos seguían siempre siendo los mismos contenidos. Además que estando yo en Venezuela, ya tenía el programa La Entrevista con EBTV, que era una coproducción entre Caraota Digital y EBTV, y se transmitía en EBTV los domingos a las 11 de la mañana y era hora y media del mismo programa, el mismo periodista, el mismo tono, la misma cosa. Y los de aquí, cuando se comunicaban conmigo, cuando estaba en Venezuela, decían, Miguel Ángel, pero cuídate, recuerda que estás allá. Bueno, en fin, yo después de, pero que no hay, aquí Larisa me está diciendo que tiene que ser algo gracioso. Pero no, es que no hubo cosa, porque siempre tuve una continuidad. Y yo eso le agradezco mucho a Dios, porque cuando me vine para acá, este, pude estar en EBTV, ¿no? Haciendo lo que yo sé hacer. Y luego, sí, lo realmente gracioso del canal de Miguel Contigo es que aún hoy, imagínense ustedes cuando estábamos comenzando, con todo y lo que yo soy un maniático de los efectos especiales y la musicalización. Y yo desde los tiempos de RCTV, que Larisa era primero la productora general, luego productora ejecutiva y luego era la gerente del área de opinión de Radio Caracas Televisión. Desde aquellos tiempos, imagínate, yo le decía a Larisa, échenle pichón, hace más de 20 años atrás. Yo le decía a Larisa que a mí me gustaría tener como una switcherita ahí para yo mismo ponchar, porque ustedes saben, eso de Regañángel era porque yo nunca estaba conforme con la imagen que me ponían con el ponche que tenía, que ella, hágalo así, hágalo así. Yo quería dirigir mi propia cosa. En estos tiempos todo es posible. Yo musicalizo, yo poncho las cámaras, yo le pongo los efectos especiales y tal, y me enredo, y a veces me enredo de tal manera que yo he llegado a tumbar la transmisión. Bueno, entonces me chalequean por lo anacrónico del Miguel Ángel Padre respecto de la tecnología. Y en ese chalequeo, por cierto, forman parte de todos los demás, ¿no? Larisa y Miguelito, que son quienes se la saben todas. Pero de resto, ha sido más bien para mí de gran aprendizaje estar haciendo streaming. Y es una maravilla porque desde el punto de vista creativo, lo que contaba de mi lectura de tanto de los hilos de Melania como de los escritos de Elizabeth o de Estrella o un post de Carlos, yo lo musicalizo y lo caracterizo porque es que las emociones siguen siendo las mismas emociones y a la gente se le conecta comunicacionalmente a través de las emociones, a través de la sensibilidad.
Y entonces, bueno, ya me puse demasiado filósofo con la cosa. Eso es correcto. Y hablando de sensibilidades y de canales de YouTube, Rafa, por favor, ¿cómo está tu audiencia por allá? Nuestra audiencia en la radio. Estamos transmitiendo directo a YouTube este espacio, Miguel Ángel. Eso es una innovación también. Un Rafa, gran ¿cómo estás? saludo para todos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, están contentos aquí todos escuchándote, Miguel Ángel. Un honor poder conversar contigo y te tengo dos preguntas precisamente del chat. Bueno, una pregunta y una copla que te mandaron, imagínate. De Ajá. Yelena Guarate dice, Miguel Ángel, voz sincera, con la verdad siempre en mano, transparente y humano, orgullo que el alma espera. Imagínate, qué bonito. Y la pregunta, Después de eso es que yo digo, ¡cabum! Cabún. Y la pregunta es de Luisa, Luisa Morales. Dice, mi pregunta para Miguel Ángel es, cuando llegue la libertad, ¿qué es lo primero que piensas que harías y cuál sería tu aporte a esta nueva Venezuela que empieza? Que tengas buenas noches, gracias. Gracias, Rafael. Bueno, lo primero que haría, la verdad, es que yo ya las tengo preparadas, las tengo unas enfriando y otras en buen lugar, pero yo sí que voy a celebrar eso. Yo sí que voy a brindar por eso. Después de eso, con lo cual les he sido absolutamente honesto, ¿no? Porque además eso va a ser, yo me imagino que la emoción tan grande, habrá que respirar profundo y poquito a poco para que no te vaya a matar una alegría de esas, ¿no? Pero inmediatamente después de eso yo me pongo a disposición en todo lo que me sea requerido. Creo que esos van a ser unos momentos en los que debemos ser muy disciplinados, los que nos hemos mantenido firmes en la comprensión y luego de la comprensión la actuación en esta lucha de la recuperación de la libertad. Si bien nosotros decimos ahorita, mira, nosotros tenemos que ser disciplinados, respetuosos, tenemos que tener confianza en ese liderazgo legítimo, bueno, imagínense ustedes allá. Más más todavía, disciplina, lo que se requiera. Ahí no hay cabida a egos. Ahí no es que yo, no, mira, pero ¿por qué a Carlos Salazar, chicos, le dijeron allá que hiciera tal cosa y tal? Y a mí me dijeron, no. A mí, ¿qué es lo que cree el liderazgo que deba hacer yo? Y yo lo haré, miren, con el mayor desprendimiento y con la mayor humildad, porque es, creo yo, lo que demandará la circunstancia. Si es Así lo es. mucho o lo poco, lo mucho o lo poco y tal. Y espero que me pidan bastante. Y si no piden, yo entonces voy y alzo la voz. ¡Ey, aquí estoy! ¿Para qué soy bueno? Ujú. Pero, ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es sí, la sí, sí, posición. sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí Yuimar tiene la manito. Vamos a darle el micrófono porque se le va a caer el brazo. Yuimar, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, las tres. Miguel, el último jefe oficial que tuve en Carabota Digital. Y de verdad, bueno, sumamente agradecida. Tiempos muy espectaculares. Un medio que nos dio muchas satisfacciones a todos los que estuvimos allí a tu lado. Gracias en principio. En segundo lugar, pues, por supuesto, preguntarte, ok, ponerte a la orden. Pero al ver desmoronado tantas cosas, por ejemplo, dejarnos a tu gente, de tus columnistas de Caragota, cuando estábamos en un momento tan excelente de posicionamiento, teníamos. ¿Aló? ¿Qué pasó? Se le fue. Es que ella la internet allá en Venezuela siempre es así. Ah, Vamos a darle Maya Blue, por favor, haz tu pregunta mientras que Yuimar vuelve. Estoy aquí, estoy Gracias. aquí. Oh, ok. Perdón, no es que no se te escuchó nada. No me escucho. se te, no, se te interrumpió cuando estabas diciendo que haber dejado Carata Digital, cuando estaba en un proceso de en, posicionamiento. Sí. en el mejor momento.
¿Y qué sientes ahora al ver cómo cambió el medio y cómo ya no fuimos más nunca los mismos, ya no tenemos un medio como tú lo dejaste, pues muy arriba, con muchos sacrificios, además que hicimos todos y mucha calidad periodística? ¿En qué momento se quiebra esa caraota digital? Y la segunda pregunta es, ¿volverías con un medio para rescatar a tus columnistas, a tus periodistas, a Venezuela? Aparte, por supuesto, de ponerte a las órdenes de María Corina y de todo lo que se necesite de ti. Gracias, un abrazo enorme siempre y mi cariño. Ay, muchas gracias, cariño, que te retribuyo y gracias por recordarme esos tiempos. Fueron muy duros porque Carauta Digital, como todos los medios de comunicación, recibía muchas presiones que en las más de las veces yo no las transfería a todos ustedes. Pero imagínense, de paso teniéndome a mi director ejecutivo allá en Caracas, en la, en la, en las oficinas, ¿no? Este, bueno, la llegada de la pandemia hizo que se encaramara la gata a la batea porque fue desde el punto de vista financiero ahí sí mucho más inviable, si bien estábamos haciendo grandes esfuerzos por hacerla crecer y estábamos haciéndola crecer, ya la estábamos realmente completando como multiplataforma. De hecho, habíamos generado 2 canales de YouTube y le estábamos nutriendo programación por allí y bueno, tú recuerdas todo lo que estábamos haciendo. Había un cuerpo de reporteros grande que luego no pudimos sostener más. A mí me tocó la dolorosa misión de recortes de personal por razones de inviabilidad financiera, que como te digo, luego toparon con el tema de la pandemia y ahí sí. Y la inviabilidad financiera le tocó a todos los medios de comunicación básicamente porque los anunciantes recibieron amenazas gravísimas del régimen y prácticamente ya no era que iban a ser multados, lo cual ocurría desde los tiempos de Radio Caracas Televisión, a quien también le aplicaron ese ácido, sino que se los iban a llevar presos, punto. O sea, tú anuncias ahí, te llevo preso. Anuncias ahí y luego vino la modalidad del secuestro. Para mí, la salida en 2021, después quedé relacionado por un buen tiempo con Carauta Digital, pero ya no era igual, ya la atención no podía ser desde el exterior la misma. Y tengo grandes amigos ahí aún entre quienes los poquitos reporteros o los poquitos redactores que hay, pero ciertamente allí estábamos haciendo un medio muy importante. Llegó a ser el medio digital de mayor influencia, sin duda alguna, tomando en cuenta que era multiplataforma, sumando todas las plataformas, su Instagram, su plataforma X, su web, Carauta Digital, sus canales de YouTube. Fue una cosa muy grande y yo tengo buenos recuerdos, no obstante haber pasado, como en todos lados, algunos sinsabores, ¿no? Pero yo creo que de los asuntos en los que podría prestar una importante colaboración sería justamente en ayudar al tema de los medios de comunicación en Venezuela, los nuevos medios, ¿no? Este, porque el tema de la información ha sido clave para que este régimen desarticule al país y yo creo que el tema de la información va a ser clave para que nosotros articulemos al país. Si ahí piensan que yo puedo ser útil, ahí ayudaré. Si piensan que yo puedo ser útil en el campo político, ahí ayudaré. Si piensan que para donde me digan, ahí yo iré. Un gran abrazo para ti. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Maya Blue, que ella conduce un espacio junto a José, que se llama Trinchera Digital, originalmente fundado por Ángel Fuente, nuestro querido amigo. Y entonces ella es nicaragüense, pero ha dado una lucha fantástica junto con nosotros por la libertad de Venezuela. Así que, Maya Blue, bienvenida y hazle la pregunta a Miguel Ángel. Muchas gracias, señora Débora, de verdad, y buenas noches a todos. Saludos, Miguel, de verdad que mi respeto, mi admiración. Yo soy una fiel tuya, así, y de Larisa también, y Miguelito, lo adoro. Ah, gracias. Pero sí, de verdad, y Melania siempre me está diciendo, ya estoy acá.
y me meto ahí. Pero mi pregunta para ti es la siguiente. En estos momentos difíciles que está llevando Venezuela esta batalla, ¿cuál sería tu mensaje para toda esa gente que nosotros a diario recibimos esa desesperación de que hoy, como se les está diciendo, ya va a pasar, y quizá no pasa? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje? Yo, como estoy afuera y tú estás afuera, sabemos que la paciencia es lo que nos tenemos que tener, pero tú como periodista que siempre te has codiado con la gente y siempre estás enfrente de una cámara, ¿qué sería tu mensaje para ellos para que no se desesperen tanto en estos últimos días? Gracias. Bueno, gracias a ti, Maya Blue. Gracias por seguirnos. Aquí te envía un saludo, Ay, Larisa, sí, qué Maya Blue. bonita, un abrazo. Bueno, Te y tengo que bien, entrevistar, Larisa. Bueno, mira, Maya Blue, yo lo que digo es que la gente tiene que abrir bien todos sus sentidos ahora, ¿no? Quizás hace unos meses atrás nos quedaba a nosotros más cuesta arriba convencer a la gente que mantuviera la confianza, ¿no? Aquellos meses en los que aquellos que yo llamo chacales de la comunicación, muchos de ellos, por cierto, se han dado a pasar como si fuesen comunicadores o generadores de contenido opositores al régimen, pero hay que ver cómo se han enconado contra personas como nosotros, contra la propia María Corina, Entonces, yo los llamo chacales de la comunicación. Chacales de la comunicación. Están perdidos últimamente. Y si están perdidos últimamente porque la ven, entonces la gente que no es chacal de la comunicación, que está claro, nosotros entendemos lógico, que estemos ansiosos porque terminemos de coronar la libertad. Yo lo que les digo es, abran bien los sentidos, porque no hay manera de no ver, no oír, no conocer que las cosas están pasando y todos los días pasan cosas. Fíjense, hoy iba llegando, y yo no quiero enfocarme solamente en el tema del apoyo internacional con el despliegue internacional y militar del gobierno de los Estados Unidos. ¿Alguien? Ah, ok, ya le quitaron ahí. No me quiero enfocar solamente en eso, pero eso cuenta, claro que cuenta. Hoy, por ejemplo, conocimos que Emmanuel Macron suma a Guadalupe y Martinica equipamiento militar, que el Reino Unido ha enviado equipamiento militar, que Países Bajos también envió más equipo militar. Y eso lo sabe en el régimen. ¿Cómo nosotros no lo vamos a saber? Si estamos contando la historia, es una cosa inédita para nosotros, ¿no? Pero la estamos contando todos los días. Luego, María Corina, el liderazgo de María Corina. Cuando María Corina ha sido una tipa que no hable claro, aunque a veces sea duro lo que nos diga. Siempre ha hablado claro y en muchas oportunidades es muy duro lo que nos dice. Y hay gente que se molesta, por ejemplo, que en estos días haya vuelto a insistir en que Maduro debe aprovechar las condiciones que están puestas sobre la mesa para que se vaya. La gente se molesta y tal y tal. Bueno, pero es que ella desde hace tiempo sabe cuál es el bien superior y para todo habrá tiempo. Y la justicia podrá tardar, pero siempre llega. En este instante la gente tiene que saber que tenemos un liderazgo firme, un liderazgo valiente, un liderazgo legítimo y actores en todas partes del mundo que algo hacemos. Algunas cosas por razones estratégicas no se conocen, otras se conocen y son muchas las que se están conociendo, pero la paciencia no es una paciencia boba, no es una paciencia lerda, no es la paciencia de un cementerio, no es la paciencia del ya se acabó, es la paciencia con confianza de que se están haciendo las cosas. Y en este momento crucial las cosas tienen que hacerse bien. Sería un error que por atropellarse en los tiempos termine malográndose algo que nos ha costado tanto sacrificio a todos. Eso es lo que yo le diría y te envío un gran abrazo a ti y esta palabra a nuestros hermanos de Nicaragua y a nuestros hermanos de Cuba. Claro que Nicaragua va a ser libre y claro que Cuba va a ser libre. Claro que sí. Así es. De ese tamaño es lo que se está jugando en estos momentos.
Ujú, exactamente. Es la libertad de todos nuestros países. También la desocialización del siglo XXI de toda nuestra región. Bueno, vamos a ir cerrando ya, gracias a todos. Pero fíjate, Miguel Ángel, no puedo dejar de mencionar a nuestra casa Radio Caracas Televisión. Radio Caracas no era solamente un canal, ya eso lo sabemos, era un espacio donde un país entero se vio reflejado, ¿verdad? Ahora fíjate, se me ocurre preguntarte esto. Mañana, cuando recuperemos la libertad, y te lo digo así, ¿no? Mañana, tan pronto como mañana, tú, a ver, si tú fueses el encargado ahí, la persona que tiene el control de abrir la señal de Radio Caracas Televisión, ¿cuál sería ese primer programa que tú pondrías al aire? Ah, bueno, pero que ¿cómo me hace esa pregunta? La entrevista. Y después que yo haga mi primera entrevista, ay, sí, yo soy el que tiene el control. Vengan rocheleros, vengan todos, el observador, por supuesto, vengan, vengan todos. Pero van a ser otros tiempos completamente distintos. Pero yo creo que, mira, esa es el capítulo de Radio Caracas Televisión es algo que la familia venezolana no ha olvidado y que madres les cuentan a sus hijos que estaban muy chiquitos cuando sucedió el cierre de Radio Caracas y esto se mantiene como digamos, un ejemplo muy importante que dio el equipo todo de Radio Caracas de preferible de pie siempre que arrodillados, ¿no? Y creo que habrá que hacer un esfuerzo, ojalá se pueda. Yo hace rato que no hablo con mis amigos directivos de Radio Caracas, ojalá y se pueda, pero habrá que hacer un esfuerzo para que, amoldados a los nuevos modos, a las nuevas plataformas, haya una manera de recuperar eso que era lo más importante de Radio Caracas, el espíritu de su programación, el espíritu de familiaridad de su programación, el humor popular de Radio Rochela, la manera de El Observador. Eso que tú dijiste en la introducción, ¿no? Esto del periodismo de autor fue algo que yo pude desarrollar justamente en la entrevista ahí en Radio Caracas Televisión y se me permitió porque había mucho respeto para mi trabajo. Yo siempre lo cuento. Hay gente que no me cree porque quizá tuvo alguna otra experiencia en otro tiempo, pero yo siempre lo digo, pero conmigo fueron absolutamente respetuosos. Siempre. Mi jefe, en paz descanse, Eduardo Zapene, bueno, fue una familia completa que se fumó, Eduardo, Fina, Michelle, los tres se nos fueron al cielo. Pero mi jefe era mi vicepresidente de adscripción, en consecuencia mi jefe directo y era mi gran hermano y mi gran amigo y mi gran aliado y mi gran compinche. Claro, siempre estábamos en esa actuación creativa, siempre curioseando, inventando formatos, sacando programas, nos iba bien, pero nunca había una limitante, había libertad ahí, pero porque teníamos comunión de principios y valores, ¿ves? Entonces, ahí vamos a tener que buscar el modo, ojalá y yo pueda en eso contribuir también, pero creo que va a ser una gran emoción que tenga la forma como la tenga, vuelva a Radio Caracas Televisión. Bueno, ya vamos a ir cerrando y yo tengo una pregunta para ti, a pesar de que, pues naturalmente, tu formación y desarrollo es en audiovisual. Si tú pudieses escribir el titular del periódico de mañana lunes, ¿qué diría? Con los eventos de ahorita, Con los eventos que tú quieras, ¿qué diría el periódico de mañana lunes? Que va a leer la gente en Venezuela. tú Ese. sabes que a mí el que me ponga a titular eso es peligroso. Tú dale, aquí se puede. No sé, ¿cómo titularíamos? ¿Cómo titularíamos mañana? Porque si falta poco ya lo sabemos todo. Ajá, pero Pero ¿qué periódico le pondrías tú en las manos a los venezolanos el día de mañana lunes? eh,
Oye, no, eso es un compromiso grande. Pero a ver, vamos a ir Haz el por ejercicio. lo, A ver. sí, sí, podríamos colocar mm, algo así como que con una bomba de confianza saldrá el régimen de Venezuela. Esa es Buenísimo. la que hay. Tener Buenísimo. confianza. Confianza. Sí. Vamos a despedirnos. Primero, Miguel Ángel, quiero agradecerte infinitamente por lo que dices de mis artículos. No nos hemos tomado ese cafecito, ya no los vamos a tomar pronto, pero quiero que sepas que cuando tú los lees, realmente los elevas. A ver, les da una fuerza que yo misma descubro al escucharlos en tu voz. Te confieso y te lo digo de verdad de corazón, que más de una vez he llorado yo al oírte a ti, porque siento que las palabras se hacen más grandes en tu boca. Y eso para mí es un regalo Dios inmenso. mío, pero qué bonito. No digan esas cosas. Que miren, yo Bueno, soy un tipo muy sensible. Ayer Melania también me dijo una cosa y yo dije, oye, que me encantaba y tal. Y entonces Melania, mira, Miguel Ángel, voy a hablar en nombre de todos. Nosotros estamos más bien tan agradecidos y orgullosos porque tú nos tomes en cuenta. No, chica, ni que yo fuera tan viejito así, tan chuchumeque. No, pero sí, sí es verdad. Yo apoyo las es palabras de así, es Melania. Es así. cierto. Y déjame decirte, bueno, inmensamente agradecido de verdad por cada palabra que sembraste esta noche, por cada batalla que has dado en tu vida, ¿ok? Porque gracias por haber defendido la verdad, no solamente en las pantallas, ¿no? Que nos las arrebataron, sino por haber llevado tu voz de periodista hasta la asamblea y por seguir acompañando a la diáspora y a los que te siguen dentro. Gracias por recordarnos y confirmarnos que Venezuela late todavía y que late con fuerza con gente como tú. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. He disfrutado mucho la conversación. Presento mis excusas por las veces en las que me encadené, pero yo tengo ese problema. Me tienen que dar un golpe para que hable y como 40.000 para que me calle. Afortunadamente, ese ejercicio hace que mantenga lucidez mental y buena memoria, porque articular ideas demanda un esfuerzo. Yo le decía a Larisa y a Miguelito que, bueno, ustedes saben, tenemos el programa en la mañana que dura aproximadamente 2 horas, el Kabum en Miguel Contigo, y luego en la tarde Miguelito y Larisa hacen cuando menos hora y media, ¿no? Pero claro, esos lives están precedidos por lo menos un par de horas más, y luego se queda Miguelito trabajando para subir los segmentos, las miniaturas. Es decir, que es un trabajo de muchas horas, ¿no? Y a veces es agotador, pero en estos días estábamos reflexionando los tres y yo les decía, miren, nosotros tenemos una gran bendición. Podemos estar haciendo un trabajo en familia. Podemos estar haciendo un trabajo contributivo a una causa hermosa que es la libertad de nuestro país. Y de paso, hacemos el trabajo en formatos, en modos familiares y divertidos. Y hemos hecho una gran cantidad de nuevas amistades y tenemos gente que nos considera y consideramos nosotros también como nueva familia. Pues bueno, es una gran bendición de Dios. Así que yo le doy gracias a Dios por haber compartido con ustedes esta noche también y les envío todas las bendiciones hermosas, profundas y enormes bendiciones. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, quiero un saludo a todos nuestros escuchas que estaban por YouTube. Y Miguel Ángel, yo te voy a titular para mañana. Ajá. Ven, ya pasó y Dios está en control. Hasta luego, amigos. Chao, gracias. Chao. Chao, Buen chao, titular. Larisa.